Bueno, este tema, pues que para muchas personas va a ser un tema totalmente nuevo, inclusive el término generación Nini, ni trabajan ni estudian, en fin, vamos a ir desbordándolo, abordándolo precisamente para ir aclarando este concepto y hacer que la gente entienda qué es esta generación, de quiénes estamos hablando, en fin. Cuando hablamos de generación Nini, Sally, ¿a qué referimos? Bueno, los ninis más que un neologismo evoca una situación de vida de un sector de la población particular, como lo mencionaron al inicio del programa. Es decir, cuando hablamos de población joven, hablamos de una población que abarca entre los 14 y 28 años aproximadamente, aunque eso ha venido cambiando con el paso del tiempo en cuanto a la delimitación de qué es ser joven, ¿no? Pero digamos que en el contexto de América Latina, en economías que han sido un poco inestables, como es el caso de México, Brasil, Colombia, que a pesar de que Colombia hace poco se proyectaba como una economía emergente, viene sufriendo una serie de situaciones con la población joven. Y esto se debe particularmente porque tempranamente deserta de su proceso educativo. Entonces, es un problema estructural, es un problema que obedece a una situación de desigualdad muy marcada en cuanto al acceso a oportunidades, en cuanto a la pobreza, en cuanto a cómo permanecer en un sistema educativo y completar ese ciclo de formación, cuando las condiciones que atraviesan las familias en particular no son las adecuadas justamente para afrontar pues todo ese día a día, lo que implica estar educándonos, lo que implica estar alimentándonos bien. Es decir, no es solamente un tema que se amarra únicamente a la permanencia en la escuela o en las universidades, es también desde qué condiciones están afrontando los hogares en cuanto a ingresos para poder suplir las necesidades de los hijos de esas familias, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos enfrentando a una generación que tal vez no siente que haya oportunidades, que no siente una esperanza frente a la vida. Es preocupante porque es una población que viene en ascenso. Sally, normalmente cuando aparecen estos fenómenos sociales, a veces pueden dar por iniciativa del grupo donde optan, queremos vivir de esta forma, pero acabas de describir que esta generación ninis es producto de una situación social que les rodea. No es que ellos quieran retirarse del sistema educativo o no trabajar, es que la misma sociedad los ha empujado porque no tienen la oportunidad de continuar sus estudios y mucho menos la oportunidad de trabajar. ¿Cómo reacciona esta generación ante esta realidad? ¿Cuál es la alternativa que ellos están proyectando ante esto? Bueno, yo creo que no es una salida tan fácil ni tan simple. La salida simple sería, bueno, que permanezcan en el sistema educativo. Sí. Pero vuelvo y repito, ¿cuáles son las condiciones que estamos generando para que estos jóvenes permanezcan en el sistema educativo, para que puedan continuar su proceso de formación? Y también esto va ligado al tema de familia. Es que es difícil verlo desde una sola arista, porque esto involucra diferentes sectores y variables. Por una parte, está la familia que en su composición hemos notado que, por ejemplo, aumenta el número de jefaturas el número de jefaturas femeninas en la familia. ¿Y eso qué significa? Que básicamente la mujer es la que, digamos, lleva la carga del hogar. El hombre no es que no aporte, pero a veces sucede que las mujeres de pronto son las que jalonan las decisiones internas de los hogares, son las que generalmente aportan más en economía. ¿Qué ha pasado? Que esta situación se venía deteriorando desde antes del 2019, o sea, desde el 2015 estamos hablando aproximadamente, o inclusive mucho antes, de la generación de los ninis. Y era una preocupación constante de organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, porque observaban que estaba pasando que los jóvenes, si alcanzaban a completar su ciclo educativo de la básica y la media, y pasaban a la universidad, no era tampoco tan fácil que los chicos terminaran su proceso universitario y que además accedieran a un empleo. Entonces, si uno, por ejemplo, hace una retrospectiva, uno se da cuenta que en el marco del gobierno de Juan Manuel Santos, aproximadamente en el segundo periodo, el tema de los jóvenes se convirtió en un tema sensible y de hecho fue causa de varias movilizaciones sociales, por lo menos acá en Colombia. ¿Qué sucede? Que esto fue
una herencia que le quedó al actual gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque, en donde ustedes pudieron notar una gran movilización de estudiantes en el 2019, finalizando, que inclusive paralizó las universidades y fue un paro educativo generalizado. ¿Y qué tenía que ver con eso? Con precisamente que no se estaban generando las condiciones para lograr una permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y completar sus carreras. Pero el tema es mucho más difícil porque, como mencioné, el acceso a los empleos no se estaba dando de manera pronta y si se daba, las condiciones de salario tampoco eran las más adecuadas. Entonces, estamos hablando de problemas que son muy estructurales y que también dependen de las decisiones en materia de política pública que se tomen desde los gobiernos. Sally, precisamente un estudio del Banco Mundial dice que en América Latina aproximadamente hay 20 millones de jóvenes que hacen parte de la generación Nini y dentro de ese 20 millones de personas, 12 millones son mujeres. Así es. ¿A qué se debe esta situación? Que en su gran mayoría, el 70% sean mujeres y no hombres. Bueno, yo creo que también hay que ligar a este proceso de análisis el tema de los embarazos adolescentes. Resulta que dentro del planteamiento de los objetivos del desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas, que se plantearon cerca de 14 o 17 objetivos, se establecía que el tema de los embarazos adolescentes era una falla estructural que no estaba permitiendo a las estudiantes continuar con su ciclo de formación y eso hacía que primero se convertían en madres, no completaban su ciclo educativo y asimismo no alcanzaban a lograr un empleo. Entonces, es precisamente a través de medios de comunicación, procesos pedagógicos, que se insiste en la necesidad de evitar los embarazos adolescentes porque se está convirtiendo prácticamente en una tara a nivel de género, precisamente para acceder a oportunidades. Ahora, hay que sumar que también en el contexto de las mujeres que de pronto tienen que asumir la maternidad, la asumen muchas veces solas. Y eso también hace que se vuelva casi que un retraso dentro del proceso de vida y un retraso, digamos, en el proceso educativo como tal, en el proceso de cómo volverse personas productivas, cómo volverse personas emprendedoras, si ese es su deseo. Entonces, creería yo que es una de las causas y de las consecuencias también. When we talk about this generation, maybe you think, as Dr. Sally was saying, is a phenomenon that belong only to Latin America, poor countries. But surprisingly, this generation it begin in Europe, properly in England. So it's amazed to see that this social phenomenon, political phenomenon, economical phenomenon, where the differences of class, lack of opportunity to finish your education, it begin in Europe. We got it as the big country, the big nation, where opportunity is served there. But we can see is a human phenomenon. Maybe the motives are different. Maybe the circumstances are different. But the same way we find in Europe, youngsters who don't finish their cycle, educative cycle, who don't get the opportunity of jobs, and it creates this generation, as Dr. Sally was saying. Sally, sabiendo que esto empezó en Europa como tal, que nosotros pensamos en Europa, que no pueden culminar su ciclo educativo, que no tengan trabajo, cuando tenemos un concepto paradigmático de Europa, facilidad, posibilidad de estudio, trabajo, y este fenómeno de la generación ninis empieza precisamente allá. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que las condiciones de los países en términos económicos siempre van a ser distintas. Y la situación de pobreza de pronto de un país de primer mundo industrializado no va a ser igual a la situación de pobreza que pueden vivir países en el África o en América Latina, donde son extremadamente desiguales. Yo creo que también hay que pensar en un proceso, en un tema de mentalidad. Es decir, ¿qué es lo que las personas quisieran de pronto hacer en un corto tiempo y con menos esfuerzo? Y ahí de pronto me estoy metiendo con el tema de los millennials un poquito, que es, digamos, como esta necesidad de ser exitoso, de conseguir dinero en muy poco tiempo y sin que necesite yo incurrir en un proceso de formación educativa tan largo.
O sea, yo creo que ahí las diferencias generacionales también están marcando un ritmo en cuanto a cómo volverse uno útil en la vida, las prioridades. De pronto nuestras generaciones estaban enfocadas a otro mensaje y a otro medio de ascenso social. Yo creo que fui una de las privilegiadas en cuanto a admitir que si bien me interesó la educación, es decir, mi proceso fue personal, no fue que me indujeron, fue una decisión personal propia de iniciar unos estudios superiores y ver que, listo, que quería avanzar y avanzar y avanzar más. Pero obviamente no es la generalidad. Y yo creo que a veces nos cuesta leer un poco qué es lo que quieren los jóvenes. Y yo diría que la pregunta es que hay que plantearle a los jóvenes de hoy en el mundo es qué quieren realizar, cuál es su proyecto de vida, a dónde se quieren orientar. Porque si bien es cierto, es un fenómeno que comenzó en un país de primer mundo, yo creo que las condiciones nunca van a ser iguales y sus limitaciones son muy distintas, aunque puede que tengan un ritmo de vida e inclusive una calidad de vida bastante exigente por la necesidad de ingresos. Los ingresos de una persona pobre en el primer mundo, pues comparado con una persona en América Latina, en Honduras, por ejemplo, o en El Salvador, o en el Brasil, que hay también unas zonas de desigualdad muy marcadas, no van a ser los mismos. Entonces yo creo que el problema no está, el problema es global. Eso sí creo que es el factor común, es un problema global. Simplemente las consecuencias y los efectos de ese problema se viven de manera particular y depende también del contexto regional en donde nos encontramos. Por ejemplo, en el caso del archipiélago, a mí me causa mucha preocupación que esta es una población que está ascendiendo cada vez más, a pesar de que nos quejamos diciendo que año a año se gradúan cerca de 1000 estudiantes. ¿Cuántos de esos estudiantes logran alcanzar el acceso a la educación superior? ¿Cuántos en niveles de educación técnica? ¿Cuántos en niveles de educación superior, hablando de la parte de pregrado? ¿Cierto? Y cada vez, ¿quiénes entran, pero quiénes terminan? ¿Quiénes culminan el proceso? Y yo creo que es importante que desde el mismo departamento, el mismo territorio, se diseñen unos mecanismos de seguimiento para saber qué está pasando con estos muchachos. Se han creado estrategias que son bienvenidas, por ejemplo, el acceso a becas condonables. Pero, digamos, también hace falta hacer un proceso serio de seguimiento de qué está pasando con los chicos, por qué desertan, cuáles son las condiciones que hacen que deserten. Los chicos que salen del archipiélago seguramente se encuentran con situaciones como el homesick o esta añoranza de la tierra, de la casa, de preguntarse permanentemente, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué vengo a hacer aquí? Quiero mi casa, quiero mi mamá, quiero mi alimentación. Cuando saben que tienen que enfrentar una situación tan adversa como irse a adaptar a un clima distinto, con una idiosincrasia diferente, donde la gente no necesariamente es tan amable, pues son una serie de circunstancias que a veces a los jóvenes los ponen bajo presión y que tal vez no la saben manejar y digamos que reculan muy fácil y pues claudican en su proceso, pero esto requiere obviamente de un esfuerzo y un acompañamiento de los padres de familia, ¿cierto? Entonces creo que es necesario pensar qué está pasando con los jóvenes. Hace poco en un reporte del DANE pude revisar que en el trimestre del abril 2021 hasta acá, a pesar de que ha habido un repunte en la economía, los jóvenes se están empleando básicamente en temas de mecánica, en servicios técnicos, pero todavía sigue existiendo un sector de la población que se mantiene en economía informal. Entonces, esto es de cuidado porque pues no es un medio o no es un escenario en donde existan unas condiciones estables para mantener ese empleo. Y hay algo que también se debe tener en cuenta en este proceso, sobre todo en las aulas de clase, cuando se encuentran distintos estudiantes, y es sobre todo animar esa conciencia de cada uno, porque muchas veces es bastante pasiva. Eso que recibo en mi casa, que no es lo más alentador, es lo que me lleva a mí a permanecer de esa manera pasiva y no querer unas aspiraciones lo suficientemente grandes y fuertes porque las veo lejanas.
porque distan de mí, porque veo mi realidad y mi realidad no es la mejor. Ese entorno solo me está mostrando distintos problemas y situaciones que se salen de mis manos. Entonces, si el niño desde pequeño empieza a sentirse y el joven en un ambiente así y no hay una familia que lo motive, que lo lleve a buscar esas metas, pero con ahínco, con perseverancia, va a ser mucho más difícil. Sally, precisamente, por lo menos en las aulas de clase, los estudiantes no tienen unas metas, digamos, yo quiero ir a la universidad, yo quiero hacer una maestría, solo hablan de yo quiero dinero. Así es. Yo quiero hacer un viaje, yo quiero de pronto tener una empresa y tener mucho dinero, pero no hay una estrategia, no hay un método, o sea, no hay ningún ánimo de formación. Y ahí es donde está realmente, donde está radicando el problema. A esto le sumamos el tema de desconocer todas las herramientas políticas, incluso siendo niños, porque en una escuela los chicos tienen unas herramientas para poder participar y de esa manera empoderarse e ir buscando espacios de participación y de socializar con los demás y con los adultos, porque por el hecho de que sean menores no quiere decir que ellos no puedan tomar ese liderazgo, y ahí es donde nace todo eso. Entonces, ¿crees que las familias les falta mucho para motivar independientemente de la situación en la que se encuentren, independientemente de que el Estado de pronto no esté garantizando lo mejor? Mira que ahora que estabas reflexionando, yo me puse a pensar si lo que se está instalando es como un solo modelo de ser exitoso y productivo, porque de pronto puede que allí encontremos la razón por qué los chicos se sienten frustrados. Me explico. A veces se nos vende que el hecho de ser exitoso es que tú hagas una carrera profesional, ¿cierto? Que consigas la casa, el carro, la beca, una familia. Esos son, digamos, como que los parámetros de vida que se han establecido como la carrera hacia el éxito. Si tú reconoces en tu hijo una habilidad para pintar, una habilidad para crear, si él en vez de aprenderse las cosas de memoria, prefiere simplemente cuestionarlas, o lo que decía un poco Marcelino al inicio, hacer con el sentido del humor algo que permita la reflexión en otros, quiere decir que tienes un talento, tienes una habilidad, tienes una capacidad para hacer algo diferente. Entonces, yo creo que también es un problema que se le está planteando al modelo educativo. ¿Cómo estamos reconociendo en los jóvenes de hoy los talentos que tienen? Su destreza, por ejemplo, para el deporte, su destreza o habilidad o talento para interpretar instrumentos musicales. ¿Cómo hace esos chicos para de pronto expresar que si se le da la lírica o se le da la poesía, mezclar la música con la poesía es una forma de hacer rap? Es decir, son formas subvertivas o disruptivas, como se dicen en algunos espacios, de quebrar ese orden que se ha instalado como el propio, como el camino a seguir, y está bien. Si no quieren seguir ese parámetro, no lo sigan. Pero es importante que los padres y el entorno reconozcan en estos muchachos esos talentos. ¿Qué pasa? Que siento que muchos de esos chicos tienen esos talentos y tienen esas capacidades, pero se frustran cuando no encuentran la manera, no sé si fácil, porque nada es fácil, pero sí una manera mucho más limpia de poder escalar y poder mostrar ese talento, de mostrar esa destreza, de mostrar cuál es ese aporte. Entonces, también creo que desde la oferta educativa ha faltado ofrecerle a esos jóvenes que trascienden lo normativo, desde el punto de vista de que es la formación tradicional ortodoxa, ¿no? De que las ciencias duras o las de capacidad de pensamiento son las únicas formas de acceder al conocimiento. Hay personas que de pronto no son buenas en matemáticas, pero tienen una habilidad del lenguaje, que pueden perfectamente componer una rima, una poesía, un cuento. Si pudiéramos de pronto encontrar eso en nuestros muchachos, que yo estoy casi segura, no un 100%, que lo hay aquí, yo creo que tendríamos jóvenes más felices y jóvenes con más deseo de mostrar sus capacidades al mundo. Y yo siento que el sistema educativo y los gobiernos se están quedando atrás y no han sabido ofrecer ese abanico de posibilidades para que estos jóvenes puedan surgir y puedan crear.
Y poner sus talentos que tienen a funcionar para bien. Listo, si no quieres hacer una carrera universitaria completa de 6 años, de 5 años, pues puedes hacer una intermedia de 3, pero si tienes ese espíritu emprendedor, si ese espíritu de querer inventar cosas, de querer hacer manualidades, pues hay que motivar a ese muchacho a que lo haga y a que le ofrezcamos los mecanismos para que pueda acceder a eso y pueda realizarse. Tenemos en la línea otra de nuestras invitadas participantes. Se trata de Ana Isabel Márquez. Ana Isabel es antropóloga, magíster en gestión de turismo sostenible y PhD en ciencias sociales, en desarrollo, agricultura y sociedad. Ella actualmente es profesora asistente vinculada desde el año 2017 a la sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia. Ana, tenemos en set a Salihan, también politóloga, doctora en ciencias sociales, énfasis en antropología, que estamos dialogando de este tema tan importante sobre la generación ninis. Primero, muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días. Hola. Muchas gracias por la invitación. Hola. Bueno tenerte aquí esta mañana. Estamos hablando de este tema, de la generación ninis. Estamos viendo que es un fenómeno global, un fenómeno que se da en todo el mundo y que hay varios factores que han propiciado, creado este tipo de jóvenes de esta generación y sin lugar a duda también tiene que haber muchos actores para poder resolver este fenómeno de la generación ninis. Ana, yo quisiera iniciar preguntándote, bueno, hemos visto que hay cosas no tan positivas en esta generación por los factores que lo han propiciado. ¿Qué elementos positivos podemos encontrar en esta generación que vale la pena resaltar? Bueno, pues yo lo primero que diría es que con mucha frecuencia se culpa a las nuevas generaciones de un montón de cosas, ¿cierto? Se las acusa de que no quieren, de que no hacen, de que no les interesa, pero muchas veces no hay una reflexión sobre el hecho de que pues eso tiene unas responsabilidades que vienen desde antes de los jóvenes y tiene mucho que ver con precisamente cómo se han venido criando las nuevas generaciones en las últimas décadas, ¿cierto? Entonces yo creo que todos los niños y las niñas en general pues son un recipiente que está abierto a recibir muchas cosas. Y si esos niños y esas niñas reciben estímulos adecuados, ¿cierto?, se las orienta, se pone atención, se les enseña, ¿cierto? Pues seguramente serán jóvenes en el futuro, ¿cierto? Y serán adultos en el futuro que seguramente tendrán pues una mente muy abierta y muchos intereses, ¿cierto? Pero pues, infelizmente creo que muchas veces eso no pasa. Entonces yo no creo necesariamente que nuestras nuevas generaciones, primero, que todo sea tío, por supuesto, que a veces hay una tendencia muy grande entre las generaciones grandes a culparlos, ¿cierto? Y segundo, pues que en realidad no tengan esa capacidad, digamos, de aprender. Por supuesto que hay otra cosa y es que obviamente pues el mundo ha cambiado mucho y de pronto los procesos educativos, tanto en la casa como en el colegio como en la universidad no se han adaptado lo suficiente, pero pues yo creo que en nuestras nuevas generaciones pues tenemos, creo que ahorita también lo estaba diciendo Sally, pues tenemos chicos de todo tipo, ¿cierto? Yo no creo que en realidad sea tan negativo todo, ¿cierto? Chicos con muchos intereses, chicos con diferentes formas de ver el mundo, pues estas nuevas generaciones además pues tienen nuevas habilidades, ¿cierto? Que de alguna manera pues también les permiten adaptarse a estos nuevos contextos en los que vivimos. Yo creo que lo que falta precisamente es, bueno, yo creo que el problema como tal no son los jóvenes, ¿cierto? Es un poco más el sistema en el que vivimos y la manera como estamos organizándonos para vivir y lo que le estamos ofreciendo a nuestras nuevas generaciones.
Ana, sin entrar a emitir juicio, en estos días vimos esa protesta masiva de jóvenes contra el sistema, el gobierno, haciendo una cantidad de comportamientos que algún grupo cuestionaba profundamente estos jóvenes y lo que hacían. Mi pregunta es esta: ¿será que esta generación, en este caso concreto, ninis, son tan influenciables, son tan manipulables, son jóvenes que son tan vulnerables ante ideologías, ante mentalidades, que los termina utilizando para crear situaciones caóticas como estas? O al contrario, son jóvenes que tienen claro lo que quieren y asumen una postura protestando, reaccionando ante un sistema, un status quo, que tienen claro que eso es lo que no es lo que quieren. Pues yo creo, padre, que uno no puede generalizar, ¿no? Digamos que cuando miramos este tema de las protestas, ¿cierto? Pues en realidad uno no puede ver esto, digamos, por decirlo así, en blanco y negro, ¿cierto? En realidad, en este contexto de las protestas, pues ha habido de todo, ¿cierto? Y en ese sentido, pues digamos, al interior de esos procesos, pues hay muchas posiciones y muchos casos diferentes, ¿cierto? Empezando porque precisamente, digamos, en las protestas masivas, a pesar de que lo que nos muestran en la televisión es precisamente la parte de pronto vandálica del asunto, porque al final de cuentas hay un interés en que el público en general crea que todo se reduce a eso, pues lo cierto es que la mayor parte de la gente pues en realidad lo hace, digamos, de manera pacífica, ¿cierto? Y en ese sentido, pues yo creo que al interior de estos procesos, pues hay muchas situaciones, ¿cierto? Yo creo que hay muchos jóvenes que tienen una posición clara y que tienen, digamos, claridad sobre lo que está pasando, y no solamente jóvenes, sino otros actores sociales, y que además, pero por supuesto que los jóvenes juegan un papel fundamental porque ellos son los principales afectados al final de cuentas por ese sistema del que estamos hablando, ¿cierto? Un sistema que de alguna manera decide quién vive y quién muere, ¿cierto? Un sistema que decide quién tiene oportunidades y quién no, ¿cierto? Que sigue sustentando los privilegios de unos pocos a costa, digamos, del malestar de una mayoría. Entonces ahí yo creo que hay mucha gente y muchos jóvenes que saben lo que están haciendo, pero por supuesto que también en esos contextos pues hay mucha gente que se deja llevar, ¿cierto? Gente que de pronto no es consciente de lo que pasa. Y por supuesto que al interior de estos procesos, pues como hay de todo, pues obviamente hay los que se dejan influenciar por cosas negativas. Pero yo creo que el punto es que no podemos generalizar, no podemos generalizar sobre los y las jóvenes. Yo creo que es mucho más complejo que eso. Ana, si nosotros comparamos a la generación Nini de San Andrés con la del resto del país, podríamos decir que están en las mismas condiciones, cuando ya hemos hablado que el contexto de acá es distinto, con una idiosincrasia totalmente diferente, cuando miramos el sistema educativo y vemos que le falta todavía, y cuando vemos que aún las políticas estatales están un poco rezagadas de acuerdo a los intereses que se plantean. Pero, ¿será que están en las mismas condiciones? Vuelvo al tema de la generalización, pues yo creo que hay cosas que sí tienen en común con lo que sucede en otros lugares del país, incluso este tema de la educación precaria, ¿cierto? De los problemas educativos, todo eso no es, digamos, una cosa que solo ocurra en San Andrés. Este tema de la falta de oportunidades no es algo que ocurre solamente en San Andrés. Yo creo que los y las jóvenes en Colombia pues se enfrentan en muchos casos a situaciones que tienen cosas en común. Ahora, por supuesto que hay otras en que es distinto, ¿cierto? Obviamente porque el contexto social, cultural, económico y político es diferente. Y en ese sentido, pues por eso digo que uno no puede generalizar, porque en San Andrés pues tenemos jóvenes que están en muy diversas situaciones. Tenemos jóvenes que tienen privilegios y jóvenes que no tienen ninguno, como pasa en otras regiones del país. Ahora, sí. Claro, lo que sí es que obviamente pues en San Andrés tenemos algunas particularidades y algunas situaciones a las que están expuestos los jóvenes de manera diferente a otros contextos. El tema del narcotráfico, ¿cierto? Que tampoco es exclusivo, por supuesto,
Hay sociedades en este país que mucho más expuestas incluso, ¿cierto? El tema, por ejemplo, del turismo, ¿no? Que el turismo yo creo que genera unas dinámicas muy particulares en el territorio e influencia, entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de que los chicos no quieran, muchos chicos, porque no son todos, no quieran estudiar, ¿cierto? Porque al final de cuentas el turismo genera, digamos, estos entornos en donde de alguna manera pues es fácil, digamos, rebuscarse y muchas veces los chicos no ven la necesidad de estudiar, ¿sí? Entonces, digamos, hay cosas particulares de lo que ocurre en San Andrés que hacen diferente, pero también hay muchas cosas que ocurren en el nivel nacional y que son resultado precisamente de cómo funciona el sistema, que no es un sistema nacional, tampoco es un sistema global, que hace que también tengan muchas cosas en común.